Vamos a esperar que se conecte ya nuestro invitado Fabián Escandón Loor. A ver, vamos a ver si lo tenemos. Buenos días, mi querido amigo Fabián, ¿me escucha? Lo escucho. Buenos días. Muy bien, ahí está. Gracias por estar con nosotros, Fabián Escandón, Democracia Interna de RC, Revolución Ciudadana, precisamente para hablar sobre esto. Nosotros habíamos tenido, Fabián, si no tengo mal el dato y si producción no me falló, la entrevista para hablar precisamente de su precandidatura para la alcaldía de Guayaquil en Democracia Interna. Debo decirle que he visto que ya se ha oficializado, usted me va a corregir si es así o no, el tema de Aquiles Álvarez. Yo ya entrevisté también a Aquiles en su momento. A ver, cuéntenos cuál es el tema, cuál es, o si existe alguna confusión o yo estoy confundido, aclárenos el panorama. Bien, gracias. Buenos días también a la audiencia. Efectivamente, cuando habíamos hecho el primer contacto con este espacio suyo, que por cierto se lo felicito porque ha venido creciendo muy interesantemente, eso demuestra que ustedes están haciendo un trabajo de primera. Gracias. De primera calidad, así que felicitaciones. Efectivamente era para exponer algunas propuestas desde las bases que tenemos. Pero en ese interín, como usted bien dice, tuvimos la noticia, repentina por cierto, de que el señor Álvarez ya había sido declarado como el candidato oficial por Guayaquil, por la alcaldía de Guayaquil, por la Revolución Ciudadana. Pues le repito que fue algo que nos ha sorprendido mucho, porque habíamos tenido una convocatoria 2 días antes para hacer las primarias hasta el 30 de julio. Sin embargo, repentinamente supimos esto y todo el mundo, incluso compañeros que están en la línea y apoyando al señor Álvarez, dijeron, ¿y cuándo se convocó? Cuando nombraron las listas de las comisiones, cuando se hizo, en dónde. Entonces, han quedado muchas preguntas y por eso, cuando ustedes reiteraron la invitación, nos pareció apropiado igual venir para decir por qué. ¿Por qué decirlo? Porque hay que corregirlo. Hay que corregirlo porque desde la militancia teníamos la ilusión de que esto fuese una fiesta democrática interna. Sin embargo, no lo ha sido. A ver, Fabián, espéreme un ratito, Fabián, para entender un poco el tema. Primero me gustaría que me diga usted a qué grupo representa. Le digo porque hay mucha gente que está escuchando desde otros rincones, ¿no? ¿Qué grupo representa usted en Guayaquil? O sea, ¿qué fracción? Porque yo sé que hay, por ejemplo, hay comités, ¿no? Hay comités, hay distritos. Ya, explíquenos a qué distrito representa usted y luego confírmeme si realmente no se hicieron las primarias. Ya, yo pertenezco bajo la ley al Distrito 2. Y de hecho somos una organización que nace del Distrito 2. Es decir, Guayaquil y particularmente del norte de Guayaquil. Nos auspicia Forbanor, que es el Frente de Organizaciones de Bases de la Revolución Ciudadana del Norte de Guayaquil. Forbanor está integrada por más de una veintena de organizaciones de base. En el movimiento Revolución Ciudadana todo se divide en organizaciones de base. Sí, las organizaciones de base pueden ser barrios, pueden ser colectivos de una determinada actividad, etc. Entonces, esos son organizaciones de base y Forbanor es una suerte de organización de organizaciones. Tenemos las organizaciones de base que forman Forbanor, son de todo Guayaquil, del norte a sur y de este a oeste. Monte Sinaí, Urdesa, Sauces, Guayacanes, Pancho Jácome, etcétera, etcétera. Flor de Bastión, de todas partes. Entonces, esta Forbanor es la que auspició y postuló la candidatura de su invitado. Ok, perfecto. Ahora sí. Ahora. Presentamos con el debido tiempo tanto la voluntad de aceptar la postulación cuanto las firmas de respaldo y el respaldo que había de todas estas organizaciones de base y no recibimos respuesta. Solo recibimos una respuesta de la compañera presidente del movimiento diciendo que si queríamos ver la documentación fuésemos a la página web, pero claro que nosotros estamos atentos a la página web.
Pero resulta que fuimos nuevamente, dijimos, bueno, quizás ya han publicado hoy, pero no había más que un acta y un reglamento de elecciones internas que eran insuficientes porque no tenían toda la información que nosotros pedíamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que las primarias están siendo realizadas, pero de una manera incorrecta. Ya. Una manera que perjudica a la militancia y perjudica a la democracia. ¿Ilegalmente? ¿De mala fe? No, es de buena fe. Yo sé que es de buena fe, pero está mal hecho el procedimiento y eso es lo que hay que cambiar. Ya, ahora, explíqueme si ya se hicieron las primarias en su caso o en el caso para Aquiles. Eso no me queda claro, porque yo no sé si ya me dio una fecha usted. Si se tenía una fecha para primarias, ya no se hizo y fue simplemente designado, que también hay una opción, ¿no? Hay una opción de ya designado y en este caso quedó Aquiles. Sí, en estricto rigor las primarias se están dando, porque deberían darse hasta el día 30, pero, y ahí es donde están sorprendidos incluso compañeros que están con la propuesta de candidatizar al señor Álvarez, que falta promoción, falta publicidad, falta organicidad y falta inclusión, porque nadie se entera. Yeah. Y le repito, ¿es de mala fe? ¿Es ilegal? No, es legal y es de buena fe, pero es porque ese procedimiento que han ellos establecido en el reglamento excluye a la militancia y excluye a la sociedad. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que se llama representatividad, que está en el Código Orgánico de la democracia, y por eso digo que es legal. ¿Pero qué es la representatividad? A ver, hay tres formas de elecciones bajo el Código de la Democracia: elecciones abiertas, elecciones cerradas y elecciones por representatividad. Las abiertas participan los miembros del movimiento, pero además puede participar invitados de la sociedad, etc. Las cerradas solamente participan los miembros del movimiento. Ya. Y las de representatividad, que son las perniciosas a la militancia y a la sociedad, porque estas solo nombran internamente una comisión de 2, 3, 4, 5, mínimo 3, dice el reglamento, para que nombren a su vez quiénes son los candidatos y seleccionen. Pero esos miembros de esas comisiones no siempre representan ni el interés ni la voluntad de las organizaciones de base y de la militancia. Ok, y en este caso lo que hizo RC en Guayaquil fue irse por la tercera opción. Optar por la representatividad, así Okay. es. ¿Es legal? Sí, pero es ilegítimo. O sea, claro, es legal porque lo dice el reglamento de la democracia. Correcto. Ya, pero ustedes como militancia sienten que hubiesen preferido el tema. ¿Cuál querían ustedes, la primera o la segunda, la abierta o la cerrada? Es excelente su pregunta. Si ellos quieren representatividad, me refiero a la directiva, está bien, hagamos la representatividad. Se los propuse en un oficio. El problema es que la representatividad en sí mismo, bien llevada, está bien, pero si se la lleva bien, y no ha sido el caso, porque la representatividad tiene que ser inclusiva, es decir, no hay el proceso en donde la militancia y a los adherentes, los militantes, son tomados en cuenta para que esas comisiones las representen. Y les propuse, denme la capacidad para formar parte de la organización de la representatividad, del mecanismo de representatividad. No recibí respuesta. Y yo les dije, lo hacemos en una semana. En una semana organizamos. Solamente a partir del padrón. Y mire, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario para que la militancia ya se deshaga de estos tres que los podemos llamar sofismas. Porque en la Revolución Ciudadana, lamentablemente, hay tres sofismas. Hay un error legalizado y hay un yugo. Los tres sofismas es, primero, que no hay cuadros. Es decir, que en el movimiento que más adherentes y militantes tiene en el país, dicen que no hay cuadros. Cuadros que, para referirse a cuadros, se refieren a personas con capacidades y con aptitudes. Pero es que no, yo me opongo y me rehúso a aceptar eso. Eso es un sofisma, porque sí hay. En nuestras filas hay hombres y mujeres capaces, con el corazón ardiente por hacer que este país salga adelante y la ciudad, por lo tanto, nuestro país puede ser sacado adelante solamente con las voluntades que hay en las militancias. No obstante, la ley permite traer también de invitados. Es decir, nosotros no es que estamos pidiendo que solo salga de la militancia.
Claro, porque además eso también no es razonable para ganar, ¿no, Fabián? O sea, están conscientes de que cerrarse también es peligroso. Correcto. Correcto, no es que queremos que salga solo de la militancia, porque muchas veces incluso, aunque hubiesen las capacidades, puede que no haya las voluntades, porque tienen que dedicarse a su casa, a sus hogares, a sus proyectos, etc. No tienen la voluntad, aunque tienen el perfil, pero pueden venir por incluso la ley y el reglamento invitados. Pero ¿qué es lo que pedimos? Que haya la democracia, que vengan así sea invitados, que no conozcamos, pero que salga de la militancia, no que salga de un miembro de la militancia a ser elegido, sino que salga la voluntad de la militancia. En democracia. Lo que significa realmente las primarias, ¿no? La primaria que es ir, votar y seleccionar, que ese es supuestamente el corazón de la democracia interna. Supuestamente para eso se desarrolló. Ese es el espíritu. Claro, ese es el espíritu. Ahora, también hay que reconocer, y eso es verdad, que de pronto, siendo un partido, porque acá hay que decir las cosas como son, Fabián, ¿no? ¿Por qué se complica el tema con Revolución Ciudadana? Porque hoy por hoy es el grupo político más representativo, quien tiene más opciones, quien tiene hoy la mejor visibilidad y por ende es el que tiene también estos problemas. Ojo, este tipo de problemas no es que el partido se está desmoronando, es obviamente porque son fuertes. O sea, imagínese usted, Fabián, esto de acá no pasa en un partido pequeño, en un movimiento pequeño, esto no pasa. Ustedes tienen estos problemas porque son grandes, porque son fuertes, porque son diversos y porque son bastantes. Ese punto de vista hay que felicitar. Ahora, va a haber inconvenientes como el que ustedes han tenido, por supuesto. ¿Qué van a hacer, Fabián? ¿Van ustedes a tomar una posición racia? Es decir, ¿van a denunciar o van a aceptar o de pronto van al menos, respetando las representaciones, que de estos distritos salgan los concejales? Ya, antes de contestarle esa muy buena pregunta que usted hace, déjeme terminarle, por favor, la idea de estos tres grandes aletargamientos que tenemos en la Revolución Ciudadana. El primer sofisma le decía que no hay cuadro. Dale. El segundo sofisma es que no se puede contentar a todos. Todos están relacionados, los tres. Ya. No se puede contentar a todos. Aludiendo a que es la comisión la que tiene que seleccionar a alguien, y este alguien no va a hacer felices a todos porque unos no lo querían y otros sí. Yeah. Pero es que no se trata de contentar a todos, se trata de contentar al procedimiento. Con el procedimiento y que le den a las bases la capacidad de elegir y ser elegida, todos estarán contentos porque no habría salido su candidato. Sí, es democracia. Pero habrá tenido la capacidad para elegir y ser elegido, que es distinto. Entonces no se trata de contentar con el candidato, sino contentar, o más bien cumplir con la ley. Yeah. El tercer sofisma, que quizás es más grave, es que, y tratan muchos incluso compañeros que tienen visibilidad dentro del movimiento, que la militancia tiene que estar para defender la patria y para luchar por la patria, y no debe aspirar a ser candidatos. Que por cierto, pido disculpas porque en la última entrevista con la Unión Nacional de Periodistas tuve un lapsus linguis donde dije que el militante no puede ser militante, disculpe. Entonces el sofisma es que dicen que el militante no puede aspirar a ser candidato. No, ¿por qué? Entonces un militante que tiene buenas ideas y capacidad y el ímpetu y la voluntad, sometiéndose a ese sofisma, no puede ser candidato porque si no, se convierte en un mal militante. Tú eres militante, no puedes aspirar a ser candidato. Fabián. Pero tenemos una propuesta, tenemos las ganas, no, usted es militante. No, es un grave sofisma, dígame. Fabián, aclárame esto de los sofismas. Esto cuando tú hablas y nos narras, que me parece muy interesante, ¿esto que está anclado en Revolución Ciudadana en algún estatuto o es una idea muy global que se vacila de manera subjetiva? Eso es. No está en los reglamentos, no está en los estatutos y ni podría estar, porque eso sería una tremenda aberración antijurídica. Sería discriminatorio incluso. Eso está en el imaginario de algunos miembros, compañeros militantes, que tratan de convencer a los demás militantes de eso. Pero tenemos otra corriente dentro que tratamos de romper con esos sofismas. Yo le decía que hay tres sofismas, un error legalizado y un yugo. El error legalizado es la representatividad, porque la representatividad es excluyente, ya les he explicado por qué. Y el yugo es
es que estamos en crisis y por lo tanto hay que dejar que dirija la directiva en nombre de todos. No, pero es que toda la vida vamos a estar en crisis. Los partidos políticos siempre están en crisis. Sí, tenemos persecución. Tenemos al compañero Jorge Glass ilegalmente en la cárcel desde el primer día. Tenemos la persecución al compañero Rafael Correa, presidente honorífico, que ni siquiera puede regresar al país porque la ilegalidad abusaría contra su libertad. Tenemos compañeros expatriados. Sí, estamos en crisis y seguiremos estando, pero eso no hace que tengamos que conculcar el derecho de la militancia a su derecho constitucional de elegir y ser elegido. Totalmente. Es más, supongamos que hubiesen aceptado las dos precandidaturas, la de Juan Fabián Escandón Lor y la del señor Aquiles Álvarez Enríquez. Es posible que él hubiese ganado. Es más, creo que tenía muchas posibilidades porque estaba auspiciado por la directiva. Pero tenía que suceder la democracia interna. Okay. Ese es el problema. Okay. Debimos haber celebrado esa fiesta de democracia interna y es lo que hay que cambiar. ¿Por qué se pone a hablar de lo que está pasando? No, hay que decirlo con el fin de cambiarlo. Porque nosotros amamos la Revolución Ciudadana y queremos que desarrolle y que siga intentando hacer que el país progrese, a pesar de una oposición brutal y antiética que tenemos. No, a mí me parece, Fabián, sinceramente muy interesante lo que tú estás mencionando. Particularmente creo que en ningún momento estás faltándole el respeto a la Revolución Ciudadana. Más bien creo que es de valientes hablar, decir y simplemente expresar un malestar que tú lo acabas de simplificar de manera espectacular. Es decir, si se optaba por el tema del tema de ir por la votación de democracia interna, tal vez y Aquiles definitivamente iba a ganar, como tú dices, tenía las posturas, tenía la disposición, venía la militancia, votaba, pero negar la fiesta democrática es un asunto que sí de pronto causa un poquito de escozor, aunque el procedimiento que hayan elegido no es ilegal. Siempre aclarándolo, tú lo dijiste en su momento y me parece muy interesante. A ver, Fabián, chévere, clarísimo, creo que es entendible. Asumo que con esto nadie se va a enojar, más bien deberían estar congratulados. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes ahora con este resultado donde ya se sabe quién es el candidato? Apoyar al candidato. Es nuestro candidato. Qué bien. A ver, hasta en nuestras propias familias, nuestros hermanos a veces cometen errores. Pero eso no hace que nosotros nos enemistemos con nuestros hermanos o dejemos de quererles. Claro. Al contrario, les decimos, hermano, esto estás haciendo mal, corrijamos, te abrazo y seguimos adelante. Esa es nuestra postura. Les estamos diciendo, compañeros, hemos hecho mal esto. Y damos esta opción, porque no estamos solo protestando, damos esta opción por escrito, les hemos colocado. Esto para cambiar el procedimiento y hacer participativos los procesos. Entonces, bajo esa óptica y bajo ese espíritu, nosotros vamos a apoyar, obviamente, porque es nuestro candidato, es el que han elegido en ese procedimiento que no estamos de acuerdo, pero ha sido elegido. Y creemos que es un buen candidato. Y vamos a dar toda la fuerza necesaria para que él gane y para que podamos hacer de Guayaquil una mejor ciudad, que en este momento no lo es. Entonces, vamos a dar toda la fuerza de apoyo al señor Aquiles Álvarez, pero tenemos que decir también esto para que nunca más se repita. Y ojalá que en las próximas elecciones, que serían ya las de asambleísta, que nos permitan reconfigurar o la representatividad bien llevada o ir a unas elecciones cerradas, cualquiera de las dos. Claro, puede ser. Así que bueno, me parece interesante, Fabián, sinceramente, pues chévere, los felicito por tener esa actitud, porque fácil es, por ejemplo, despotricar, pelearse, enemistarse, pero creo que es importante también a veces decirlo. O sea, imagínense ustedes estar en una situación política y no decir lo que uno siente, también se iría en contra de lo que enarbola precisamente una revolución, ¿no? Imagínate estar dentro de un grupo llamado revolución y tú no ser revolucionario, en al menos hablar, en al menos expresarte, en al menos decir, oiga, perdónenme, no estoy de acuerdo, pero voy a seguir aquí. Creo que sería antirrevolucionario no hacerlo, Fabián. Es así, justamente. Usted tiene muy claro el concepto de revolucionario. Un revolucionario tiene que
decir lo que está pasando y tiene que ser autocrítico. Un revolucionario tiene tres características mínimas. Primero, respetar a sus compañeros. Segundo, ser autocrítico. Y tercero, ser leal a sus convicciones. No los he dicho en orden de importancia, es un simple orden. Ser leal a los principios y a las convicciones revolucionarias. Sin eso, no se puede ser revolucionario. Qué bien. Fabián Escandón, muchísimas gracias por haber participado de esta entrevista. Tus palabras para despedirnos. Bueno, deseándole la mejor de las suertes al señor Álvarez. Esperamos que gane. Asimismo, la mejor de las suertes a la compañera Marcela Aguinaga, que va a ser la próxima prefecta de Guayas, y asimismo a todos los compañeros a nivel nacional que serán elegidos para los encargos correspondientes. Venceremos. Muchas gracias. Chao, chao, Fabián. Nos vemos. Gracias a usted. Muy bien, qué chévere. Interesante, mis queridos amigos. Estamos en vivo y en directo, agradeciendo a nuestro invitado Fabián para que ya pueda cerrar la llamada, para poder continuar eso con el noticiero. A ver, importante, teníamos la petición porque supuestamente se iban a llevar las primarias, pero luego, dentro de la disposición que no es ilegal, optaron por el tema de la representatividad con elección a través de una comisión, ¿no? Entonces es donde Aquiles Álvarez sale electo, sale determinado por una situación de análisis interno que nos parece bien porque no es ilegal. Es decir, esas opciones tienen los partidos. No es obligatorio que se realicen unas primarias con elecciones, con votaciones. No es obligatorio. Hay 3 matices que el partido político puede hacer. Puede hacer las elecciones abiertas, puede hacer elecciones cerradas, o puede ir por la representatividad a través de una comisión que determina: Nelson Salazar es candidato alcalde de no sé dónde, y se acabó. Ese tipo de cosas va a traer un poco de reacciones, son las reacciones que hemos visto, pero particularmente me parece una reacción muy, muy racional, ecuánime, coherente. Creo que no haberlo hecho sería ser antirrevolucionario. No ha faltado el respeto a la agrupación, más bien creo que lo ha dicho muy claro y que espera que en algún momento se tome en consideración y se cambie. Creería yo que como dirigente y como líder de un grupo hay que escuchar a las bases, y voy a repetirlo, hay que escuchar a las bases, aunque tampoco signifique que se tenga que perder el tiempo escuchando a todo el mundo. Yo también estoy en contra de eso. Yo estoy a favor de que se tiene que escuchar, pero hay veces que las bases consideran en un eterno escuchar y nunca se toma decisiones. Tiene que haber un pare, tiene que haber un tope, tiene que haber un stop, ¿ok? Entonces, aunque suene feo y aunque suene duro. Y lo voy a decir otra vez, esto es digno de las agrupaciones que tienen precisamente hoy las mejores expectativas. Esto no pasa, por ejemplo, en el movimiento, en el partido de Lenín Moreno, el hermano de Lenín Moreno, en el movimiento Mover de ex Lenín Moreno, del expresidente. O sea, ¿quién se está peleando? De hecho, en el movimiento Creo, nadie se está peleando. De hecho, lo están regalando, digo, con un heladito al que quiera coger el partido. Venga, sea candidato. Lamentablemente es así, no porque sea malo el movimiento, sino porque el gobierno ha hecho de que su partido pierda muchísima fuerza. En todo caso, mis queridos amigos, muchísimas gracias por aguantarnos. Ustedes son los verdaderos héroes de todas estas entrevistas.